¿por qué se hizo el proyecto de un nuevo aeropuerto en el centro del país? Bueno, la respuesta es porque el actual aeropuerto, la actual terminal aérea, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, está saturado. Es un aeropuerto que está en el tope de su capacidad, más allá del tope de su capacidad de operación. Recibe y despacha vuelos por encima de las normas de seguridad internacional permitidas. Está la saturación que opera vuelos en momentos críticos mucho más allá de la norma de seguridad internacional que se establece. Y por tanto, México debió impulsar un proyecto. Esto pasó en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Optaron finalmente por construir en Texcoco un proyecto polémico, por construirse en un vaso lacustre, en una zona donde es inundable. No le dio tiempo al presidente Peña Nieto terminar la obra, la deja en proceso. Llega el presidente López Obrador, en campaña dice, vamos a ver, no sé qué se puede hacer con el aeropuerto, pero una de las primeras decisiones que toma el presidente López Obrador es cancelar esa obra, con los costos millonarios que tuvo, cancelarla y optar por la construcción de una nueva terminal aérea en otro lugar. Porque sus asesores le dijeron que construir en Texcoco, terminar la terminal aérea en Texcoco, iba a ser un error técnico. Por tanto, decidieron hacerlo en la terminal, en la base aérea militar de Santa Lucía, que está en los límites del Estado de México con el Estado de Hidalgo. Bueno, hasta ahí el tema. Y lo que se propuso cuando se presentó el proyecto, la premisa del presidente es hacer una terminal aérea más barata, a 1/3 del costo de lo que iba a costar Texcoco, pero también se ha dicho, porque esto no es oculto, se ha dicho que será una terminal aérea que se va a desarrollar a lo largo de 30 años. Es decir, no se va a dejar en su total de capacidad. Si lo comparamos en términos de números cerrados, actualmente el aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México opera con 60 slots, 60 espacios para aviones, para abordar y despacharlos para vuelo, con 2 pistas. La terminal aérea de Felipe Ángeles va a tener 17 slots operativos. La intención, el proyecto es que funcionen los 3 aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca. Y con esos 3 aeropuertos funcionando al mismo tiempo, lograr que la presión que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México se distribuya mejor. Las voces especialistas en contra del proyecto del presidente han dicho que eso no es técnicamente posible, que operen 3 aeropuertos tan cerca geográficamente entre ellos. Los constructores, los desarrolladores y las empresas que el gobierno de México contrató, el gobierno del presidente López Obrador contrató para hacer un estudio de viabilidad aérea, han dicho que sí es posible, pero que para ello se requiere hacer toda una reingeniería, toda una reestructura de cómo salen y cómo llegan los vuelos a los 3 aeropuertos. Desde 2019 comenzó esta labor de rehacer todo el estudio de viabilidad y todo el sistema de reingeniería. A 3 meses y 15 días de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, finalmente se terminaron los estudios de aeronavegabilidad del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, 3 años después de haberse iniciado las obras. Esto lo informó Víctor Hernández, director de Servicios de la Navegación al Espacio Aéreo Mexicano, la CENEAM. Pero será hasta el próximo 16 de diciembre cuando oficialmente se entreguen estos estudios que incluyen las conclusiones por parte de la compañía francesa NavBlue, que es la que contrató a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que hiciera este trabajo. ¿Por qué es importante este trabajo? Bueno, porque este estudio de viabilidad financiera, de viabilidad aérea, tiene que estar acorde con las reglas internacionales de aviación, tiene que obedecer a las reglas internacionales de aviación que no las determina México. Se supone, pues, que este estudio explicará y dejará a todo mundo tranquilo de que las líneas aéreas podrán operar con todos los márgenes de seguridad que tienen previsto las leyes internacionales de aviación, las normas internacionales de aviación, y que en México será posible operar estos 3 aeropuertos. Eso se va a conocer el 16 de diciembre. Ahora, ninguna línea aérea, aunque esto se dé a conocer, está obligada a volar en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué se sabe hasta el día de hoy de cuántas líneas aéreas?
Le comento. La línea aérea francesa, Air France, la línea aérea de Países Bajos, KLM, la alemana Lufthansa, la norteamericana Delta, todos integrantes de la alianza Sky Alliance, dicen, todos ellos son socios aéreos con Aeroméxico, que no van a volar en el Felipe Ángeles, que no lo tienen previsto, porque Aeroméxico, que es su socio y que opera algunos vuelos en código compartido, no va a volar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por tanto, dicen, tampoco lo vamos a hacer nosotros. También, las empresas españolas Iberia, las norteamericanas American Airlines y Continental, igual que LATAM, no han definido formalmente si volarán o no en el Felipe Ángeles. Hasta el momento, en este momento, las únicas líneas aéreas que han dicho sí vamos a volar desde ahí son dos. Son mexicanas, Volaris y Viva Aerobús. Son las únicas que hasta ahora. Faltan 3 meses y 15 días para que sepamos cuántas líneas aéreas más sí van a volar desde el Felipe Ángeles y cuántas no. Eso es lo que hay en términos de lo que va en la organización. Finalmente, ¿cómo sabremos, cuándo sabremos si este proyecto es viable o no? Pues cuando sepamos cuántas líneas aéreas finalmente van a acceder a volar de esa terminal aérea. Si lo mismo o prácticamente la misma oferta está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que en el Felipe Ángeles y operan todos de manera conjunta y no nos salen mañana con que para que despegue en Santa Lucía hay que parar Toluca y para que aterrice en Toluca hay que parar el de México, sino que realmente puedan hacer operaciones simultáneas los 3 aeropuertos, entonces habrá que decir en este micrófono y en cualquier foro que fue un éxito y que la planeación fue precisa y que lo que dijeron que iba a hacer fue. Pero si mañana lo que nos dicen es que para que pueda volar, para que pueda aterrizar en México, hay que parar los despegues en Santa Lucía y en cuanto despegue el de Santa Lucía, entonces nos sincronizamos y ya puede aterrizar el de México, entonces será un fracaso, porque eso no tiene ningún sentido. Haber hecho una terminal aérea, como decían los críticos, que funcionara así. ¿Cuándo lo sabremos? El 21 de marzo de 2022, cuando esté operando formalmente, con el número de líneas aéreas que esté operando, al final, sabremos si eso es viable o no. Si el proyecto fue correcto o no. Si el gobierno acertó o se equivocó. Ahí, en ese momento, lo sabremos.